Hola, bienvenidos a una cápsula de economía. El día de hoy vamos a abordar un tema fundamental dentro de esta área del conocimiento. Bueno, esta temática son los factores de producción y los agentes económicos. Esta temática es un pilar esencial para comprender cómo funciona cualquier sistema económico, razón por la que es interesante identificar cuáles son los factores de producción y cuáles son los agentes económicos. Todas las sociedades enfrentan una problemática de escasez. Recordemos que los recursos son limitados, pero las necesidades de la sociedad son ilimitadas. Ante esta situación, bueno, surge la necesidad de organizar precisamente la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Y es aquí en donde los factores de producción y los agentes económicos pues interactúan para permitir que estas necesidades se puedan saciar y el análisis de estos dos aspectos que son los factores de producción y los agentes económicos nos van a dar precisamente una comprensión desde lo que es un emprendimiento local hasta lo que es la economía global. Bueno, para empezar esta temática, vamos a tratar de definir qué es un factor de producción. Es muy sencillo ya que los factores de producción van a ser precisamente todos los recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Hablamos del suelo, del agua, de los minerales, de la energía y los vamos a clasificar dependiendo de qué tipo de recurso sea. Por ejemplo, los factores que vienen de la tierra, que incluyen a todos los recursos naturales, son los minerales, el suelo agrícola, el agua, los bosques, el petróleo. Por ejemplo, una empresa agrícola utiliza la tierra para cultivar algún cereal. Entonces, ese es un factor de producción de tierra. Otro factor es el trabajo. El trabajo es precisamente el esfuerzo físico o intelectual que realizan las personas, los seres humanos que pueden ser empleados o que se pueden emplear para generar ingresos a través de salarios o de ingresos individuales, son la fuerza de trabajo. Por ejemplo, los obreros, los maestros, los ingenieros, los médicos o la gente que presta algún servicio, aquí es en donde va a entrar ese factor que es el trabajo. Está otro factor que es el capital, y en este vamos a considerar a los bienes que son creados por el ser humano y que se utilizan para crear otros bienes. Por ejemplo, las maquinarias, las herramientas, la tecnología. Aquí no vamos a hablar de dinero, sino de herramientas totalmente. Por ejemplo, una panadería para poder producir pan va a usar hornos industriales, mezcladoras, moldes, y estas herramientas precisamente son para producir pan. Entonces, estas herramientas son a las que vamos a llamar capital. Esto incluye la maquinaria y la tecnología también. Y a partir de estos factores, vamos a hablar también de la organización o de la capacidad empresarial, lo que llamamos emprendimiento. Todos estos factores desembocan precisamente en esta capacidad de coordinar a esos factores y asumir riesgos. Los empresarios, los directivos, los emprendedores, por ejemplo, cuando toman sus decisiones, cuando buscan ganancias, cuando hacen sondeos de mercado, nos estamos refiriendo precisamente a esta organización de factores para poder generar esas utilidades. Un ejemplo práctico puede ser cuando un emprendedor decide abrir un restaurante, una cafetería, algún lugar de comida y va a invertir su capital. Y a partir de este emprendimiento va a contratar trabajadores. Aquí es en donde ya se organizan esos factores. Ya hablamos de que invirtió su capital económico, va a tener capital, hablando del capital de herramientas, mesas, aparadores, estanterías, todo lo que utiliza para su cafetería. Y de aquí viene la fuerza humana, que son los trabajadores. Va a haber también la fuerza intelectual,
todo lo que está atrás de esta cafetería, contadores, este, posiblemente el cocinero, el mesero que va a utilizar esa capacidad intelectual para poder atender al público. Todos estos factores se organizan precisamente en estos emprendimientos. Y bueno, a partir de eso también habría que considerar cuáles son los agentes económicos. Los agentes económicos son las entidades que van a participar en la actividad económica. Van a tomar decisiones también sobre la producción, el consumo y la distribución. Y los principales agentes económicos van a ser la familia, las empresas. También vamos a hablar de lo que es el Estado y también va a existir un factor externo. Bueno, cuando hablamos del agente económico de la familia, nos vamos a referir a los consumidores de los bienes y los servicios. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de una familia que compra sus alimentos, pero también ofrece su fuerza laboral para poder ser remunerado y con esta remuneración obtener esos bienes y esos servicios. Este es un agente económico. Luego viene otro agente económico que son las empresas. Estas son las unidades que se encargan de producir los bienes y los servicios. Una empresa automotriz, por ejemplo, va a contratar trabajadores, también va a usar maquinarias para producir autos, va a generar empleos, va a maximizar ganancias. Esto es también un agente económico. Y luego viene precisamente el Estado o el gobierno. Este agente es el que regula y organiza la actividad económica. Se va a encargar de recaudar impuestos, va a proporcionar servicios públicos, tiene que buscar la regulación de los mercados. Por ejemplo, cuando cobra los impuestos, la parte gubernamental y financia la educación y la salud, esta es precisamente la manera en cómo interactúa este agente económico. Y luego viene un sector externo. Aquí vamos a incluir las relaciones económicas que establece cada nación con el resto de las naciones. Hablamos de esas exportaciones que se hacen, las importaciones de productos, la inversión del sector extranjero en los países para crear fábricas, para crear turismo, para crear precisamente algunos bienes o servicios que la nación no es capaz de brindar o de invertir en ese sector. Por ejemplo, cuando México exporta aguacate a otros países, hablamos del sector externo, pero cuando importa tecnología, también hablamos del sector externo. Nosotros vamos a exportar aquello que otros no tienen y vamos a importar lo que no tenemos o lo que no podemos producir. En este sentido, digamos que los agentes económicos utilizan a los factores de producción y precisamente se generan estas actividades económicas. Aquí hay un esquema que les estoy compartiendo en esta diapositiva y vamos a entender, por ejemplo, que una empresa, que es el agente económico, va a usar la tierra, que es local o es un recurso. Va a contratar trabajadores, va a tener sus empleados y va a utilizar su capital, su maquinaria y va a ser dirigida por un empresario, un directivo, un administrador. Y entonces todos estos factores van a producir un bien que va a ser consumido por una familia. Entonces, digamos que podemos concluir que los factores de producción van a representar precisamente los recursos esenciales para generar esos bienes y esos servicios, mientras que los agentes económicos van a ser quienes tomen las decisiones sobre su uso. Y aquí es donde podemos entender que la economía funciona como un sistema interdependiente. Las familias consumen, trabajan, las empresas producen, el gobierno regula esta parte de los mercados y el sector externo conecta a las economías. Y entonces entender esta relación es lo que nos permite analizar precisamente fenómenos como el crecimiento económico, la desigualdad también y el desarrollo de las sociedades y de las naciones. Estudiar estos conceptos no es solo fundamental para la parte teórica,
sino que nos permite tener un entendimiento claro de la realidad económica que vivimos día a día. Y bueno, vamos a cerrar esta temática precisamente con una pregunta que vamos a responder más adelante en las siguientes cápsulas. Eh, ¿Qué factores en este sentido pueden ser más importantes en la economía actual? ¿La tierra, el trabajo, el capital o el conocimiento? Eso lo vamos a ir viendo a través de otras cápsulas. Y bueno, como siempre, tenemos nuestra sección de repaso. Tenemos unos planteamientos que son los siguientes. El primero nos dice, ¿cuál de los siguientes es un factor de producción? Recordemos que la tierra es un recurso natural. Vamos a utilizarlo para la producción y el dinero no es un factor, sino un medio de intercambio. Entonces, digamos que el precio, el mercado y el dinero pues quedan fuera y la respuesta correcta sería B, que sería la tierra. El siguiente planteamiento dice, el esfuerzo físico e intelectual de las personas se denomina, bueno, recordemos que el trabajo es el aporte humano en el proceso productivo, por lo tanto la respuesta correcta es C. Y bueno, nuestro siguiente planteamiento dice, ¿cuál es la función principal de las empresas? Consumir bienes, regular el mercado, producir bienes y servicios, recaudar impuestos. La respuesta correcta es C. Las empresas son responsables de la producción en la economía. El siguiente planteamiento dice, el agente económico que regula y proporciona servicios, bueno, estamos hablando de que el Estado es quien interviene en la economía mediante regulación y provisión de servicios. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, el Estado. Nuestro siguiente planteamiento dice, cuando un país compra productos del extranjero, participa en, acuérdense que todas las importaciones, las exportaciones son parte del sector externo. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, sector externo, ya que forma parte de la actividad que se hace con otras naciones y es lo que conecta las economías. Y bueno, viene nuestra bibliografía que fue utilizada para la construcción del análisis de esta temática. Recuerden que si requieren ahondar en estas temáticas, podemos darles bibliografía complementaria para continuar con este ejercicio. Por nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho su presencia en esta cápsula y nos vemos en la siguiente.